7:05 de la mañana me acompaña el primer invitado del día de hoy, Bruno Gallo, diputado suplente de la Asamblea Nacional, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada Progresista, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional. Bruno, tenías tiempo que no estabas aquí con Sí, nosotros. tenían tiempo que no me invitaban. Gracias, muy amable. Bueno, complacidos de tenerte por acá. Bruno, bueno, nos enteramos a través de Gustavo Petro que este viernes y sábado se reuniría de nuevo la llamada mesa de diálogo. No sabemos si finalmente en México o en qué otro lugar. Hay varios actores internacionales que intentan aparentemente darle impulso a esto. Pero en todo caso hay quienes dicen que se está dialogando constantemente, aunque no nos enteremos siempre. Tú como parte de este bloque, vamos a llamarlo de oposición, en manera genérica, ¿cómo estás viendo estos esfuerzos y los posibles avances? Mira, yo saludo cualquier iniciativa de diálogo que pueda desencadenar un proceso de normalización del país. Siento que se han hecho diálogos fraccionados con una parte de la oposición, hay algunos espacios de diálogo con el resto de la oposición, sin embargo creo que sería pertinente tener una mesa mucho más inclusiva. En todo caso, siempre haremos votos porque lo que ocurra en México o donde quiera que se reúnan, sea para bien del país, que sea para relajar, digamos, la situación de anormalidad que ha quejado el país durante bastante tiempo ya. Fíjate, en Venezuela Ujú. hay mucha gente lastimada esperando, bueno, porque haya no solo más eficiencia, sino más honestidad por parte de los dirigentes políticos. Ujú. Y en esa prioridad que debe colocarse en el centro de esta mesa de diálogo sobre las necesidades más grandes del país, se habla de 3.000 millones de dólares que podrían llegar a Venezuela precisamente para atender parte de esas necesidades. Ujú. Yo decía que el problema en política no es solamente contar con los recursos, sino saber cómo los manejas, de qué manera tú los optimizas. Ujú. ¿Qué crees tú que debería hacerse en el plano de aquellos recursos que aparezcan productos de la flexibilización del bloqueo Ujú. o de donde vengan, Ujú. para que los venezolanos podamos tener otra impresión Sí. sobre la actuación de los políticos en este terreno? Yo creo que esta es una buena oportunidad, oye, para sincerarnos todos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el retorno a la normalidad institucional es absolutamente indispensable. ¿Mm? Ayer hablábamos en la organización y alguien decía que, bueno, hasta cuándo iba a esperar el gobierno para eh, entregar el presupuesto. ¿Mm? En una asamblea que además controlan casi totalmente. O sea, son 20 diputados opositores y 200 y tantos de su propia tolda. Y sin embargo no entregan el presupuesto. Todo eso lo justifican con la anormalidad que ha generado con las sanciones. Entonces digamos que comenzar a devolverle la normalidad institucional al país, comenzar a devolverle la transparencia presupuestaria y en la ejecución de ese presupuesto es absolutamente fundamental para que, digamos, los ciudadanos se sientan más relajados frente a cualquier forma de distensión de las dificultades que ha generado las sanciones, porque efectivamente las ha generado. Hay un sector del país que dice que eso no ha generado ninguna dificultad y eso es absurdo. Probablemente ya había dificultades anteriores a las sanciones, sin embargo eso es indudable que vinieron a hacer mucho más compleja la situación económica. Existe la posibilidad de que el relajamiento de las sanciones produzca, digamos, que algunas empresas que no lo habían hecho entren al negocio petrolero venezolano. Y si eso es así, probablemente va a ingresar mucho dinero, sobre todo en la coyuntura internacional en la que el principal proveedor de hidrocarburos a Europa está sancionado también. Lo que no puede volver a ocurrir es una especie de danza de millones que ocurrió en el momento en que subieron, a propósito de las dificultades en el Golfo, subieron los precios petroleros. No puede volver a ocurrir un reparto alegre de divisas
con experiencias como la de Cadivi, no puede volver a ocurrir el subsidio a cuanta iniciativa haya por ahí. Yo creo que hay que enseriar no solamente el presupuesto, sino su ejecución. ¿Cómo observan ustedes este proceso que desde la oposición se impulsa con las primarias? Yo aclaro, desde una parte de la oposición se impulsa. Pero además lo han aclarado ellos mismos. Ellos han dicho en su reglamento que eso es para escoger un candidato de ellos. Yo dije el otro día en Twitter y causó algún revuelo que en una primaria de esa naturaleza se elige probablemente un producto bien mercadeado. Se elige probablemente una especie de vedette política, pero no se elige un estadista para superar la crisis. Un estadista para superar la crisis requiere de un proceso mucho más concienzudo que una primaria. Yo estuve en la comisión de primarias del año 2017 y debo decirte, Eduardo, que eso más que victorias labró derrotas. Allí se produjeron fricciones, insultos, enemistades que produjeron la derrota en varios estados donde el perdedor sencillamente dejaba sus brazos caídos y no hacía nada para que el ganador de las primarias en ese estado hubiera sido gobernador. Entonces, digamos que las primarias tienen una particular condición que probablemente en un país de alguna normalidad, bueno, son un proceso válido. Sobre todo en casos como el de Colombia, donde la primaria es una cosa institucional, el mismo día que va un bloque a primarias va el otro, es decir, que no hay ninguna posibilidad de que un bloque interfiera en la elección del candidato del otro. Entonces, aquí yo creo que lo que conviene, y lo hemos venido diciendo desde hace algún tiempo, unos con más entusiasmo que otros, es generar un proceso de diálogo, de discusión para consensuar, no solamente una persona que sea capaz de liderizar un tránsito hacia un país más próspero y con más respeto por sus instituciones, sino también una ruta para llegar a ese país más próspero, una ruta para normalizar las instituciones, una ruta para respetar la Constitución en serio y tal vez algunas medidas que a quien quiera que le corresponda dirigir el próximo gobierno va a tener que tomar y que no todas son populares. Entonces, consensuar eso, un liderazgo, una ruta, probablemente un equipo que acompañe a ese liderazgo y digamos, divulgar que hay algunas medidas que hay que tomar, ¿no? Entonces, eso no es un proceso tan sencillo como ponerle jingle a una cara, entonces, pero además, Eduardo, una cosa que yo he montar fotos en los postes, hacer murales y todas esas cosas. De afiches y tal, es un proceso mucho más concienzudo, mucho más de debate, de confrontación de ideas, de demostración de capacidades. Yo decía dos cosas. La primera, que es que en la cabeza de cada uno de los candidatos a las primarias hay cosas diferentes. Hay quien quiere ir a las primarias para legitimar su liderazgo en el partido, no en el país. No está pensando en el país, va a las primarias para legitimar su liderazgo en su partido. Hay quien no se ha dado cuenta que en esa especie de locura insurreccional en la que cayó cierto sector de la oposición, fuimos derrotados. Los que quieran que hayan estado participando en esas locuras, fuimos derrotados, unos y otros. Y que lo que corresponde es, aceptar ciertas reglas de juego, algunas nos gustan más que otras, aceptar esas reglas de juego y derrotar al gobierno con esas reglas de juego. Sustituir al gobierno como en cualquier democracia por la vía electoral. Ahora bien, otros quieren convertirse en la cabeza de un proyecto insurreccional ganando las elecciones. De tal manera que cuando tú analizas el discurso de varios de los candidatos a primaria, encuentras diferencias notables, que cada quien tiene en su cabeza primarias diferentes. Hay algunos que están
generando expectativas absolutamente falsas. O sea, decir que van a votar todos los venezolanos en el exterior, no solamente es con la legislación electoral que tenemos improbable, sino que es técnicamente imposible. Fíjate, Bruno, yo quiero que al regreso de la pausa, tú analices un poco cómo puede darse esa convocatoria electoral del 2024 y del 2025. Aparentemente irán varios candidatos por la oposición. ¿Cómo ves al chavismo? ¿Cómo ves a Maduro al sol de hoy? ¿Se está oxigenando? ¿Está más fuerte? ¿Está galopando? ¿Se le pueden ganar las elecciones? Yo quisiera un poco ese análisis, bueno, con la sobriedad con que vienes hablando. Amigos, es Bruno Gallo, diputado suplente de la Asamblea Nacional, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada Progresista, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional. Quédense allí. Seguimos nuestra conversación a las 7:19 minutos hora de Venezuela con Bruno Gallo, diputado suplente de la Asamblea Nacional, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada Progresista, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional. Bruno, por supuesto, imaginar las cosas tiene mucho de especulación. Pero ¿cómo imaginas tú el escenario electoral para el 2024-2025? Por ejemplo, muchos consideran que Maduro, a menos que pase lo contrario, debería ser el candidato del chavismo. ¿Cómo crees tú que se va a presentar la oposición en sus distintas expresiones? ¿Y qué puede pasar de aquí a allá con las tendencias de la opinión pública para favorecer las candidaturas en un resultado? Ok, partamos de la situación actual. Aquí hay obviamente dos diversidades enfrentándose. El gobierno no es tan homogéneo como parece, pero el poder los unifica. El gobierno, digo, la opción política que representa el gobierno. Hay algunas candidaturas alternativas a la de Maduro, sin embargo, a pesar de que tengan alguna aceptación en la opinión pública, dudo mucho que se atrevan a enfrentarse a Maduro. Esa es una lógica muy de ellos, ¿no? De tal manera que yo creo que Maduro va a ser el candidato del PSV y del Polo Patriótico, y hay pocas posibilidades de que alguien lo derrote. E incluso hay pocas posibilidades de que alguien se le enfrente en un proceso interno, a pesar de la aceptación que tienen otras candidaturas. Entonces allí tenemos una homogeneidad unificada por el poder y la lógica interna que predomina en ese sector. Por otra parte, está una oposición absolutamente fraccionada, atomizada, dividida en 2 o 3 bloques, diría yo, y que cada uno de esos bloques tiene una diversidad tremenda. O sea, si uno analiza el G4 no es un bloque. El G4 es un montón de pequeños átomos golpeándose allí entre ellos. La propia Alianza Democrática de la que nosotros formamos parte, que tenemos una relación, digamos, buena, que no nos enfrentamos en los medios y en las redes. Sin embargo, ahí hay diversidad de opiniones. Y una especie de oposición que surgió de las elecciones de noviembre pasado, nueva, por ponerle un nombre, que también tiene una diversidad tremenda. Tú incluso analizas los nuevos partidos. Fuerza Vecinal, por ejemplo, son organizaciones que tú escuchas un discurso y escuchas otro y dices, bueno, pero esto es diferente. De tal manera que dos diversidades tremendas van a enfrentarse. El discurso aquel de la unidad se relajó, ya no funciona como chantaje de decir que la unidad democrática es necesaria para derrotar a tal o a cual, y cada quien está desarrollando la política que cree conveniente. De tal manera que hoy, noviembre de 2022, yo no veo a nadie ganándole a Maduro. Hay cosas que deben hacerse para poder ganarse al electorado, primero para convencerlo de que aquella aventura en que lo metimos, digo yo lo metimos, yo jamás fui parte de la abstención, pero aquella aventura de la abstención, bueno, ahora el electorado tiene que salirse.
bueno, para nadie es un secreto que un sector de la oposición estuvo promoviendo la abstención como si fuera una especie de panacea y pasados 3 años de esa locura abstencionista, bueno, no avanzaron un milímetro. Al contrario, retrocedieron. Vieron sus partidos destruirse y destruir la capacidad que tenían para acudir a elecciones, la capacidad organizativa, la capacidad de vigilancia del voto por esa aventura abstencionista. Muchas de esas estructuras están relajadas, o sea que habría que reconvocar a todos, digamos, los espíritus democráticos opositores a que, bueno, reconstruyan sus organizaciones y sean capaces de asistir a unas elecciones. Ahora bien, ¿cuál es el gran capital de lo que pudiéramos genéricamente llamar la alternativa democrática al gobierno? Bueno, el rechazo que tiene el gobierno. El rechazo que tiene el gobierno que ha venido bajando sensiblemente, a pesar de que su gestión no es como para hacerle un monumento, la gestión de gobierno es muy mala, pero algunos indicadores económicos, aunque la gente no le gusta que uno diga estas cosas, están mejorando y en la medida en que la gente pueda ir al supermercado y comprar más cosas, la gente pueda ir a la playa, que ya no iba, la gente pueda ir a divertirse un fin de semana, que no lo estábamos haciendo desde el año 2017, bueno, se relaja tal vez la pugnacidad con la que veíamos al gobierno. Entonces, la complejidad que hoy tiene el panorama electoral es tremendo. Y hoy, yo no sé si Maduro está corriendo solo, pero está relajado. De tal manera que esto no es derrotista. Esto lo que es ver en su justa dimensión el tamaño del reto que tiene la alternativa democrática para poder derrotar en buena lid a un gobierno que lo ha venido haciendo mal desde hace mucho tiempo. Y ya para cerrar, una gran pregunta, Bruno Gallo, es sobre algo que tú acabas de afirmar. Es cuánto tiempo hará falta y qué debería ocurrir para que la gran fortaleza de la oposición no sea la debilidad del gobierno. Para que la oposición llame a votar a favor de y no en contra de. Porque este es un tema de dignidad ciudadana, de dignidad democrática. La gente se cansó de votar en contra, de votar por un esto es lo que hay. La gente se cansó de ese mensaje que solamente señala, denuncia, diagnostica lo que ya la gente sabe porque lo padece. Correcto. Es decir, que se le diga, mira, yo soy una alternativa realmente. Yo reúno las condiciones para que tú te ilusiones, te enamores de mi propuesta. Es por aquí. Sí. Señale un camino, ¿no? Sí, sí. En Avanzada Progresista hay muchísima gente que ni siquiera quiere que le digan que es de oposición. Prefieren que le digan que son de una alternativa a este gobierno. Sí. Porque yo creo que la gran debilidad de esta oposición es que nunca pudo ponerse de acuerdo en torno a 5 cosas que son necesarias hacer para trascender las dificultades que tiene el país. O sea, tú lees, hay algunos proyectos, el proyecto País que se escribió a miles de manos, pero nunca eso se convirtió en parte de la cotidianidad de la oposición para decirle a la gente, esta es mi oferta. Entonces la compraron algunos dirigentes y otros no, de tal manera que ese es un compromiso ineludible, una deuda con el país, que la gente empiece a votar para que las cosas ocurran, para que cambie el país y no porque estos son muy malos. Bueno, Bruno, interesante tu análisis, un gusto tenerte por acá y espero que pronto se repita tu visita. Yo también. Gracias, Eduardo, muy amable. Igualmente, Bruno Gallo, diputado suplente de la Asamblea Nacional, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada Progresista, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional. Volveremos.